Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Cualquier problema, por favor, me avisan. Bien, vamos a referir a las rinoconjuntivitis alérgica y muchos de los conocimientos, algunos los saben, lo conocen por otras áreas que han venido estudiando, y otras tal vez las vamos no solamente a refrescar, y algunas les vamos a hablar un poco de nuestra experiencia. Si hablamos de rinitis, ustedes saben que podemos diferenciar distintos tipos de rinitis. Y dentro de estos distintos tipos de rinitis pueden ser infecciosas, dentro de las infecciosas, sobre todo bacterianas u otras, las rinitis alérgicas, a las cuales nos vamos a referir en forma un poco más detallada, que pueden ser intermitentes o persistentes. Las rinitis que están relacionadas con la ocupación también pueden ser intermitentes o persistentes, inducida por fármacos, por ejemplo, aspirina u otros fármacos como vamos a nombrar, y otras causas de las cuales nos vamos a abocar a las NARES, que son las rinitis no alérgicas con eosinofilia, por irritantes, por alimentos, por causas emocionales, rinitis atróficas y otras que ya vamos a ver. Dentro de las rinitis inflamatorias infecciosas, tenemos, primero de todo, las de causa de infecciones agudas. Y en una primera parte de esta clasificación tenemos lo que se llama el resfriado común. El resfriado común, que es el que se presenta en cualquier momento del año, muchas veces estacionales, o sea, están relacionadas con bacterias o incluso algunos virus que pueden predominar en alguna época del año. Y existen también, dentro de estas rinitis infecciosas agudas, algunas formas especiales, como por ejemplo las vestibulitis, las rinitis agudas gripales, algunas formas que por suerte se ven muy poco, pero no debemos dejar de nombrarlas, como la rinitis gonocócica del recién nacida, y otras rinitis agudas que acompañan a otras patologías, como por ejemplo erisipelas en forma muy ampliada, impétigos, enfermedades exantemáticas. Ustedes saben que las enfermedades exantemáticas muchas veces se acompañan también de procesos respiratorios agudos, y la difteria, que por suerte desde que está la vacuna triple bacteriana prácticamente tampoco se ve, por suerte. Dentro de las rinitis infecciosas crónicas, hablamos de las agudas, ¿qué pasa con las crónicas? Las crónicas pueden ser inespecíficas, como es la rinitis crónica hipertrófica o la rinitis crónica atrófica, o específicas formando parte de alguna patología, como por ejemplo la tuberculosis, la lepra, la sífilis, el rinoescleroma, y otras causas. Nuevamente aparece acá la difteria, la sarcoidosis, los hongos, insectos, protozoos, etc. Dentro de las rinitis infecciosas crónicas, y hablamos dentro de las crónicas inespecíficas, le vamos a dedicar un par de minutos a lo que es la rinitis crónica atrófica u ocena, cuyo origen o cuyas teorías pueden tener un origen constitucional, neurógena, postraumática, y puede estar involucrado la Klebsiella oceanae. En la clínica, que es una clínica muy característica, porque acá lo que sobre todo se va a presentar es la presencia cuando nosotros vamos a hacer una rinoscopía anterior, que es lo que van a ver que es el diagnóstico más importante dentro del examen físico para
observar la nariz. La presencia de costras, el paciente va a manifestar una anosmia, que ahora, bueno, hay que tener muy en cuenta si se trata de una anosmia crónica o ahora con el problema del COVID, si es un proceso agudo. Y más que una anosmia, una cacosmia, o sea, esa presencia de olor feo, olor a podrido, así con todos los términos, en forma permanente. En la exploración física, precisamente, las fosas nasales amplias, recordemos que se trata de una atrofia con costras malolientes. Y el tratamiento en estos casos es paliativo. La otra rinitis crónica específica, hablamos del rinoescleroma, es una enfermedad granulomatosa que se produce por una enterobacteria, se puede dar a cualquier edad y afectar igual a ambos sexos, y esta sí se asocia a malas condiciones higiénico-sanitarias, y por suerte no se ve en forma masiva en todos lados, o sea, está más relacionada con regiones tropicales y subtropicales. Se transmite por secreciones nasales y la evolución es lenta y progresiva. Siempre esto, aunque le parezcan enfermedades o patologías sumamente raras, las tenemos que conocer en el momento de hacer diagnóstico cuando se trata de alguna cosa que tenemos dudas. Luego teníamos el segundo grupo, si ustedes recuerdan la presentación cuando vimos la clasificación, donde hablábamos de las rinitis perennes no alérgicas y no infecciosas. Esta rinitis, donde si bien puede haber muchos síntomas que pueden confundir con procesos alérgicos, se van a caracterizar como las alergias, valga la redundancia, por una hiperreactividad nasal, van a presentar síntomas muy similares a las rinitis alérgicas, como es el bloqueo nasal, la hipersecreción, el estornudo, y esa hipersecreción que se puede manifestar generalmente con goteo postnasal, esa sensación de permanentemente estar tragando moco. El diagnóstico a partir de la existencia de síntomas, o sea, cuando estamos hablando de esta rinitis que se prolonga en el tiempo, ¿cómo la vamos a diferenciar de la alergia? Precisamente porque no va a haber alergenos involucrados, es decir, todo lo que podamos diagnosticar a través de pruebas alérgicas, ya sea in vivo como el prick test, van a ser negativos a los aeroalergenos relevantes, o bien si vamos a hacer algún pedido a través de la sangre, como el RAST o el CAST, también buscando una IgE específica, también va a ser negativo. Y puede presentar, cuando nosotros vamos a realizar una endoscopía, una inflamación. Y acá decíamos una entidad que le íbamos a prestar un poco de atención, o sea, le vamos a prestar especial atención a la rinitis no alérgica con eosinofilia, luego a las rinitis idiopáticas y posteriormente, que es el tema que más nos ocupa, que son las rinitis alérgicas. Estas rinitis no alérgicas, pero con la presencia de eosinofilia, que responde a NARES por sus siglas en inglés, Non-Allergic Rhinitis with Eosinophilia, se produce muchas veces por respuesta alterada a estímulos nerviosos autónomos, y en estos casos algunos estímulos que no son inmunológicos, como el aire frío, por ejemplo, entrar en un ambiente que tenga aire acondicionado, la utilización de suero hiperosmolar, produce una degranulación de mastocitos que condiciona la liberación de mediadores, o sea, acá no hay alergenos intervinientes. Se caracteriza porque tiene una cantidad importante de eosinófilos, muchas veces mayor de 20% en sangre. Ustedes saben que normalmente el valor normal de eosinófilos en sangre es de 2 a 4%, y
Estos eosinófilos, a través de sus mediadores, como la proteína básica mayor o la proteína catiónica del eosinófilo, podría contribuir a la disfunción de esa mucosa nasal y a los síntomas. La inflamación muchas veces también puede deberse a reacciones IgE locales, porque se habla específicamente no solamente de reacciones IgE generales, sino de la presencia muchas veces de IgE exclusivamente en la mucosa nasal, que no involucra, en este caso, reacciones de tipo TH2 sistémicos o atopías. Esta rinitis en Ares, la clínica, como van a poder ver, y lo vamos a repetir en la presentación, va a tener un parangón, o sea, van a tener síntomas muy similares a los que se van a presentar en la clínica de la rinitis alérgica. ¿Y cuáles son esos síntomas? La presencia de estornudos en salva, o sea, no se habla de 1 o 2 estornudos, sino a veces hasta 15 o 20, el prurito nasal, una rinorrea acuosa profusa. Predomina mucho acá en esta rinitis la obstrucción nasal, producto de esta obstrucción nasal, la hiposmia o anosmia. La Nares, es decir, esta rinitis, representa el 15 al 33% de la rinitis no alérgica. Y la característica importante que se asocia en el gran porcentaje de los casos con asma bronquial no alérgico, intolerancia a la aspirina y poliposis nasal. Es lo que se denomina la tríada de Samter. Es decir, es una patología que está muy asociada a la presencia de pólipos y a la intolerancia a la aspirina. En el 50% de los pacientes se detecta la hiperreactividad bronquial inespecífica, es decir, aunque el paciente no logre entender o no logre percibir una broncoobstrucción marcada, si le hacemos pruebas de hiperreactividad bronquial, podemos notar la broncoobstrucción. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de la historia clínica y, por supuesto, no que se trate de una rinitis que tiene una evolución corta, sino sobre todo una evolución larga y prácticamente permanente. La exploración alergológica a través del prick test, donde vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la rinitis alérgica al no encontrar la presencia de alergenos relevantes. El laboratorio, donde vamos a encontrar fundamentalmente los eosinófilos en sangre. La citología de la secreción nasal, ustedes saben que cuando evaluamos el moco nasal vamos a evaluar el pH, porque el pH alcalino es donde se van a desarrollar generalmente los eosinófilos, y donde vamos a encontrar normalmente la presencia de esos eosinófilos que en la mucosa nasal normal habitualmente no se encuentran. Y en esta patología nosotros podemos encontrar porcentajes elevados que se pueden ver directamente con tinción especial al microscopio de eosinófilos en ese moco nasal. El diagnóstico por imágenes, decíamos que la presencia de pólipos es bastante característico, pero sí lo que vamos a encontrar es en un porcentaje importante de los casos, y por ese moco es importante saber que nosotros no hablamos nunca de rinitis, sino más que nada de rinosinusitis, porque la mucosa de los senos paranasales es una continuidad de la mucosa nasal. Lo que vamos a encontrar es una hipertrofia de esta mucosa nasal, algunas veces el velado a nivel de los senos maxilares y etmoidales, y en los casos donde la radiografía, que generalmente muchas veces es poco demostrativa, a través de las tomografías vamos a poder ver los pólipos nasosinusales o de senos etmoidales, que son más pequeños, sobre todo si los sospechamos y no podemos evaluarlos a través de las placas comunes.
Hablábamos también que la rinitis en algunos casos pueden ser inducidas por drogas. Y fíjense que son muchas las drogas que pueden producirla. Algunas que prácticamente ya no se usan, como la reserpina. La reserpina en una época se usaba como antihipertensivo durante tiempos prolongados y era causal de obstrucción nasal y de un cuadro de rinitis que muchas veces costaba hacer el diagnóstico diferencial si no se hacía una historia clínica detallada de los medicamentos que se estaban consumiendo. La aspirina, que puede producir cualquiera de los síntomas, y no por sensibilidad, sino por inhibición de los leucotrienos, o sea, a través de otros mecanismos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, drogas muy comúnmente usadas para la hipertensión, antagonistas alfa-adrenérgicos, clorpromazina, y los anticonceptivos orales, así como otro tipo de tratamientos hormonales, ya que, por ejemplo, la progesterona es causal de rinitis y la progesterona que predomina, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo, es causal de esa rinitis tan molesta en los primeros meses de la embarazada, que si tiene alguna otra base de obstrucción o de alguna otra patología, se hace aún más molesto y más evidente. Y ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar y nos íbamos a detener fundamentalmente en tres grupos? Uno ya lo vimos, que es la rinitis no alérgica con eosinofilia, y este es otro grupo que se ve muy frecuentemente, que es también una rinitis no alérgica, no inflamatoria, que es la rinitis vasomotora, que también se denomina rinitis idiopática o colinérgica. Al igual que la NARES, también hay una hiperreactividad nasal inespecífica, y la causa, el origen de esta rinitis vasomotora responden a distintos postulados, muchas veces a un incremento de la permeabilidad del epitelio nasal, a una respuesta inflamatoria no mediada por IgE, o bien respuestas neurogénicas, que son las más frecuentes. El incremento de la permeabilidad se puede producir fundamentalmente en este caso por irritantes, por infecciones y muchas veces por algunos mediadores, también como vimos en el caso de la NARES. Y en algunos casos hay aumento de estímulos de las terminaciones nerviosas sensitivas. No existen evidencias claras de inflamación como mecanismo, y si nosotros vamos a hacer la rinoscopía, es la que menos inflamación presenta dentro de los tres grupos que vimos, es decir, de la NARES, la alérgica, la vasomotora. Si vamos a visualizar la mucosa nasal, no va a tener síntomas de inflamación. Hay participación importante de mecanismos neurogénicos y muchas veces el mecanismo resulta de una alteración del equilibrio neurovegetativo de la nariz con predominio del sistema parasimpático. Ustedes saben que sobre todo el parasimpático, si hacemos un recordatorio de anatomía, se encarga de la inervación de las glándulas de secreción, es decir, el parasimpático es el responsable de la agüita, de la secreción. Y acá precisamente, en esta rinitis vasomotora, que por eso responde más a estímulos colinérgicos, sobre todo lo que predomina es el agua que chorrea por la nariz, o sea, esa hidrorrea profusa, que también produciría una dilatación vascular producto de esa hipersecreción con edema intersticial, y que esa secreción importante, que es lo que predomina, va a traer como consecuencia la congestión nasal. Ustedes saben que la nariz comunica con los senos paranasales a través de lo que es el ostium, o sea, el ostium hiatal, que normalmente ese ostium tiene que estar abierto para que la secreción pueda correr y pueda salir de los senos
no se pegue a las paredes de los senos, no produzca un engrosamiento que después se cronifica y en ese caso dificulta la respiración. También hay otras teorías que sería por la liberación brusca de diversos neuropéptidos. Esos neuropéptidos incluso pueden actuar también realizando una degranulación del mastocito, liberando mediadores, que en este caso, al igual que lo que ocurre con la NARES, no resulta mediada por la IgE, como va a pasar en la rinitis alérgica. Algunos estudios sugieren que esta anormalidad funcional está relacionada con alteraciones en los nervios sensoriales aferentes y estimulación de la fibra C, algunos neuropéptidos liberados por esa fibra C, el más representativo la sustancia P, que va a producir un incremento de la permeabilidad vascular y que eso va a actuar estimulando la secreción nasal, y la actividad incrementada de la fibra C produce disfunción nasal. ¿Cuál es la clínica? La clínica no va a ser muy diferente de la que vimos hasta ahora, que es la NARES, o sea, pero acá sí, como en la NARES decíamos que lo que predomina es más que nada la obstrucción, acá es una rinorrea sobre todo, en que si vamos a hablar de semiología, ¿en qué se caracteriza o cómo diferenciamos la hidrorrea de la rinorrea? La hidrorrea es el agua, es cuando el paciente dice, yo mojo permanentemente los pañuelos, o sea, necesito un rollo de cocina para tener un Rolisec, para tenerlo permanentemente por la cantidad de agua que tengo en la nariz y que necesito estar sacando en forma permanente. La rinorrea es un moco un poco más espeso, siempre blanco, mucoso, pero más espeso, pero que también puede ser abundante. Pero en este caso, transparente, como decíamos, acompañado de congestión nasal, también estornudos y generalmente cefalea. Y acá los síntomas se producen en forma brusca tras la disposición del factor desencadenante, que por ejemplo, acuérdense que hay una irritación importante, un cambio brusco de temperatura, el hecho de ingerir, por ejemplo, una comida muy caliente, en ese caso un plato de sopa, un té que humea mucho, entonces en ese caso puede ser uno de los desencadenantes, un cambio brusco de temperatura que nos agarró en la calle y respondemos en forma rápida, y son de duración limitada. Pero los síntomas pueden someterse a las variaciones circadianas del sistema neurovegetativo y sobre todo, acuérdense que el ritmo circadiano hay una disminución del cortisol generalmente por la mañana y tras las comidas también se favorece la aparición. Y acá tenemos, como hablábamos de los estímulos más habituales, los cambios bruscos de temperatura, aire seco y frío, olores irritantes, perfumes, humos, etcétera, etcétera. Y las alteraciones hormonales que siempre surgen, porque siempre están presentes como desencadenante de este tipo de rinitis. La exploración nasal, sobre todo acá, va a ser normal en la mayoría de los casos. A veces puede ser levemente congestiva, pero sí la va a diferenciar de las otras rinitis porque no hay inflamación. El moco acuoso, como les había dicho, los meatos libres, no son habituales los pólipos, y como en las rinitis alérgicas, las reacciones mucosas se revierten cuando desaparecen los estímulos, pero puede mantenerse la congestión, y esa congestión muchas veces da origen a la hipertrofia de los cornetes inferiores, el moco que es un poco más espeso, que ahí hace a veces más difícil el diagnóstico diferencial, sobre todo clínico, con las rinitis alérgicas.
No hay alteraciones radiológicas significativas y dentro de las pruebas complementarias para hacer diagnóstico no vamos a tener presencia de IgE y generalmente vamos a tener la ausencia de eosinófilos cuando hacemos el muconasal. Entonces acá vamos a fenotipificar, es decir, vamos a ver los fenotipos de rinitis para seguir adelante. La rinitis alérgica, que pueden ser con sensibilización sistémica o sensibilización local, que son los dos grandes grupos que vamos a encontrar. Recuerden que se encuentra muchas veces la rinitis con la presencia de IgE exclusivamente local. Las rinitis infecciosas, que como estuvimos viendo, que pueden ser virales, bacteriales, fúngicas. Las rinitis no alérgicas, no infecciosas, como estuvimos viendo, inducidas por fármacos, hormonales, como les había dicho, el embarazo, la menopausia, el hipotiroidismo, la diabetes. La rinitis atrófica, que puede estar relacionada con un grupo de Klebsiella, o bien ser producto de una praxis de cirugía o por una radiación. La que vimos recién, la rinitis vasomotora o idiopática, que va a responder sobre todo a irritantes, aire frío, ejercicios. La rinitis ocupacional, que puede responder a estímulos exclusivamente presentes en el lugar de trabajo, y esto, el diagnóstico diferencial va a estar dado por el periodo vacacional, es decir, el paciente mejora cuando no está expuesto en el lugar de trabajo, y muchas veces también los fines de semana, o los periodos que están libres de su actividad laboral. Gustativa, que puede ser inducida por alimentos picantes, o la rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico, que es la que vimos también anteriormente, que es la NARES. Y ahora nos vamos a abocar, ¿estamos claros hasta acá? Ahora nos vamos a abocar a la rinitis alérgica. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Bueno, no contestan, sigo adelante. Para facilitar el estudio de las patologías alérgicas, se han implementado guías. Son guías que ayudan, sobre todo para los médicos de atención primaria, para médicos clínicos, médicos de familia, y por supuesto para los especialistas. Y una de estas guías es la denominada guía ARIA, que habla precisamente de la rinosinusitis alérgica y su impacto en el asma. Y ya vamos a ver que existe una relación, o sea, entre la rinitis y el asma. ¿Y cómo define el ARIA a la rinitis alérgica? Como una inflamación de la mucosa nasal que va a ser caracterizada por los siguientes síntomas. Y acá vamos a ver que estos síntomas, estos 4 síntomas relevantes que acá vamos a ver, se presentan también en los otros tipos de rinitis, o sea que no es patognomónico de la rinitis alérgica, por lo cual vamos a tener que hacer el diagnóstico no solamente con la historia clínica, sino también con laboratorios y las otras pruebas auxiliares. Pero sí son muy evidentes la presencia de la rinorrea anterior o posterior, las crisis de estornudos, que generalmente son estornudos en salva, o sea, los estornudos que se presentan de 15 o 20 y generalmente con los primeros cambios de temperatura. ¿Y por qué a la mañana y cuando nos levantamos? Porque precisamente el primer cambio de temperatura se produce al salir de la cama, por más que sea verano, estamos a una cierta temperatura en la cama, apoyamos los pies en el piso, en la pantufla, en la zapatilla, lo que sea, pero ya ahí es nuestro primer cambio de temperatura y ahí es donde generalmente empezamos a estornudar dentro de esta patología. La obstrucción nasal, que tiene una característica que es una obstrucción nasal en báscula, es decir, generalmente no están obstruidas las 2 fosas nasales a la vez, sino se obstruye de un lado, después ese lado se desobstruye.
aparece la obstrucción del otro lado. Y eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta al momento de dormir, porque si recordamos un poco la fisiología nasal, cuando estamos en decúbito lateral, sabemos que la fosa nasal que apoyamos contra la almohada va a ser la que está obstruida y va a quedar libre la fosa nasal que está arriba. Ahora, si nosotros tenemos esa fosa nasal tapada, precisamente en ese momento, de ese costado no vamos a poder dormir, así que automáticamente nos vamos a dar vuelta. La presencia de prurito nasal, ese prurito nasal es bastante característico y muchas veces no es solamente nasal, sino que hay un prurito ótico, palatino, faríngeo, esa necesidad de querer rascarse, arrancarse la faringe porque pica y no sabemos cómo solucionarlo. Y sí, la característica que no son síntomas aislados, se van a presentar durante 2 o más días consecutivos y durante más de 1 hora en la mayoría de los días. Sabemos que se presenta ante una respuesta inmune mediada por IgE y se asocia frecuentemente con síntomas oculares, por eso hablamos de rinoconjuntivitis o rinosinusoconjuntivitis, porque no podemos, insisto, dejar de lado los senos paranasales, que también van a tener sintomatología y que también recordemos que la mucosa de los senos es una continuidad de la mucosa nasal y también va a presentar síntomas. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta en la rinosinusitis alérgica? Que es el resultado de un proceso inflamatorio crónico que va a estar mediado por reacciones de tipo 1, o sea, las reacciones de tipo inmediata, que ustedes ya la deben haber visto como mecanismos de hipersensibilidad, con la participación de células TH2 y la liberación de citoquinas que van a estar involucradas, sobre todo la interleuquina 4, la interleuquina 13, la interleuquina 5, y liberación de mediadores a través de mecanismos IgE dependientes, es decir, los mediadores que ya van a estar preformados en el mastocito, de los cuales la más importante de esos mediadores es la histamina y es el que rápidamente se libera. La rinosinusitis alérgica debemos conocer que se desencadena por la exposición habitual a alergenos ambientales que son normalmente tolerados por la población general. Los síntomas ya los vimos y tener en cuenta que fíjense qué porcentaje alto de los pacientes tienen síntomas de conjuntivitis, o sea, en una época determinada del año, sobre todo cuando los síntomas son perennes, pueden presentar esos síntomas oculares. Acá vemos un gráfico de todos los síntomas para que lo vean en una forma más didáctica, como el enrojecimiento, comezón, o sea, picazón, lagrimeo de los ojos, los estornudos, congestión, goteo nasal, y tengamos en cuenta que ese goteo no siempre es anterior, sino que muchas veces es como una canilla que chorrea por detrás, y generalmente cuando el paciente se acuesta, es como que todo el moco que está sostenido, mantenido en la fosa nasal y en los senos paranasales, empieza a gotear por atrás y produce tos hasta que esto se vacía, y es la tos característica del paciente cuando se acuesta, y que dura un rato, el paciente se duerme y se terminó. Y se vuelve a presentar si el paciente se levanta o se sienta, entonces el cambio de posición nuevamente puede aparecer. Esto va a ser el diagnóstico diferencial muchas veces de la tos que aparece en el asma bronquial, ya que en ese caso generalmente el paciente se duerme bien y por la inflamación de los bronquios, la broncoobstrucción aparece a la madrugada. El paciente se despierta con la tos producto de esa broncoobstrucción. También acompaña el picazón, ardor de garganta, hablamos del goteo postnasal y la tos, que ya los nombramos.
Y acá tenemos algunos signos que podemos encontrar, algunos sí, algunos no, pero que son bastante característicos. Las ojeras alérgicas, ahora vamos a ver algunas fotos, si es producto de la congestión venosa por el moco, una facie sui generis, y ahora vamos a ver esa facie característica del paciente que respira mal. Ustedes saben que la nariz tiene que cumplir una función, que es calentar, humidificar, filtrar el aire que entra. Si esas funciones no se cumplen, entonces no solamente se va a afectar la nariz, sino también las vías aéreas inferiores. Entonces, la facie sui generis, característica del paciente que no utiliza adecuadamente la nariz para respirar. Un surco transversal nasal que es producto del rascado, del frotado de la nariz en forma permanente, porque pica, entonces lleva la punta de la nariz para arriba, y cuando eso se hace bastante frecuente deja un surco. Algunos signos que puedan estar relacionados con la atopía, como es el paladar ojival, y también relacionado con la rinosinusitis alérgica o con la atopía, el aumento de volumen de los cornetes y la palidez. Acá tenemos las ojeras alérgicas. Fíjense lo que yo les decía, esta cara, O sea, esa es una facie característica que no se van a olvidar más. La keilitis, porque está respirando permanentemente por la boca, los ojos llorosos y precisamente la boca abierta por no utilizar la nariz para respirar adecuadamente. El surco, que yo les decía, es decir, esto por esto precisamente, lo que se llama el saludo alérgico, o sea, el paciente está refregándose permanentemente la nariz, es lo que se llama el saludo alérgico, pica, lleva la punta de la nariz para arriba y se produce un surco de manera crónica. Acá se ve un poco mejor el paladar ojival, que puede o no estar presente, la hipertrofia de los cornetes. Esto lo vamos a ver con una rinoscopía anterior, lo cual, insisto, no existe un examen físico sin una rinoscopía anterior. Y otros hallazgos, pero sabemos que está bastante, acompaña en forma bastante frecuente la presencia de inyección conjuntival, algunas comorbilidades como los signos de otitis media o otitis serosa. Recordemos que la nariz comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Si esa trompa está llena de moco, los síntomas de otitis son bastante frecuentes, sobre todo en los chicos que tienen una trompa de Eustaquio, pequeña. Algunas otras patologías de zooalergia, como pueden ser dermatitis atópica, urticarias, y también como hallazgo, así como el paladar ojival, puede a veces estar involucrada la lengua geográfica que acompaña a los pacientes atópicos. La conjuntivitis, la lengua geográfica. Bueno, acá nuevamente las cavidades y el goteo postnasal. Y ahora vamos a hablar de cómo vamos a clasificar esta rinitis alérgica, o mejor dicho, rinosinusitis alérgica. Siempre la clasificación más característica fue en estacional o perenne. Estacional, que está relacionada con algún alergeno presente en una determinada estación. Lo más característico son los pólenes. Ustedes saben que los pólenes son característicos de una determinada época del año. Por ejemplo, en nuestra zona comenzamos entre fines de agosto, principios de septiembre, con la polinización de los árboles, que dura pocos días, o sea, sobre todo la polinización del plátano, que después le damos mucha culpa de las alergias al plátano, que en realidad no es por el polen del plátano dura alrededor de 15 días, sino después que es por el fruto, o sea, esa bolita que está llena de espículas como si fueran alfileres,
y que cuando se caen impactan en la mucosa nasal, y si es una mucosa nasal inflamada, los síntomas van a ser mucho más evidentes. Entonces, muy característico la presencia de rinitis estacional producto de los pólenes, y perenne por aeroalergenos, sobre todo presentes en el interior de la casa, de los cuales, como ustedes ya conocerán, el más frecuente son los ácaros. Los ácaros que se desarrollan a temperaturas entre 20 y 25 grados, que están presentes en el interior de la vivienda todo el año, porque es la temperatura que tratamos de mantener todo el año dentro de nuestro hogar, con la presencia de acondicionador de aire, con la presencia de calefactores. Los hongos anemófilos, los hongos de la humedad, que están presentes también todo el año, algunos de ellos característicos en alguna época en especial, por ejemplo las alternarias, que sobre todo presentan mayor cantidad, sobre todo en la época de abril, mayo, y pueden ser responsables de aquellos pacientes que están sensibilizados de ataques de asma muy importantes. Epitelios animales, perros, gatos. Recordemos que sobre todo el gato, muchas veces no es necesario tener un gato en la casa, el alergeno de gato es muy pequeño y se adhiere muy fácilmente a las superficies, es decir, si nosotros nos mudamos a una casa donde hubo gatos, puede haber alergenos que han quedado depositados en las paredes, en los muebles, en alfombras, y podemos sensibilizarlos a ellos sin tener el gato. Aparte, el gato viaja, tenemos los gatos de los vecinos que van y vienen y que nos pueden sensibilizar. Y muchas veces, no solamente estacional y perenne, sino que son mixtos los síntomas, es decir, tenemos síntomas todo el año, pero en alguna época en especial, sobre todo en la época donde hay pólenes, a veces puede haber síntomas más importantes. De todas formas, dentro de los perennes, sabemos que hay algunas épocas del año, como la primavera y el otoño, donde los síntomas son más característicos. Por un lado, por los cambios de tiempo de esas estaciones, por otro lado, porque permite el mayor desarrollo de ácaros, y por otro lado, porque muchas veces son épocas ventosas, sobre todo la primavera, que diseminan más todos los alergenos, y sobre todo si comienzan los pólenes, más aún en esa época. Entonces, en este caso tendríamos, hablábamos de rinitis estacional y rinitis perenne. Ahora, esa rinitis estacional se ha convertido en rinitis intermitente y la rinitis perenne en rinitis persistente. Ambas, tanto la intermitente como la persistente, pueden presentar síntomas leves o moderados severos. La rinitis intermitente es la que considera que tiene síntomas menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas seguidas. Esto sería característico, por ejemplo, de un polen. Y la rinitis persistente es cuando tiene síntomas mayor a 4 días a la semana y mayor a 4 semanas, que está más relacionado con aeroalergenos perennes, como por ejemplo los ácaros. ¿Y cuándo van a hacerse los síntomas leves? Cuando no interfieren en el sueño, cuando las actividades diarias, deportivas y recreativas son normales, cuando no interfieren actividades escolares y laborales y no tiene síntomas molestos. Y moderado o severa cuando presenta uno más de los siguientes ítems, es decir, me despierto de noche porque se me tapa la nariz o me chorrea la nariz y no puedo dormir, no puedo hacer algún deporte o por ahí en el lugar de voy a trabajar y me interfieren mis actividades, es decir, actividades recreativas, deportivas, dificultades laborales y escolares, y cuando los síntomas son molestos. Esto debemos tener también muy en cuenta, escolares, cuando se utilizaba también, tengamos en cuenta que decíamos que el mediador más importante que se libera en esa reacción tipo 1 es la histamina. Y se utilizan muchos los antihistamínicos como para paliar esos síntomas. Los antihistamínicos
más comunes son los antihistamínicos que producen somnolencia, y uno de los más vendidos es la difenidramina. Vamos a dar el nombre comercial porque todos lo conocen, que es el Benadryl, y precisamente acá sí el remedio es peor que la enfermedad. O sea, se han hecho pruebas en chicos que para que tengan menos síntomas lo medican con difenidramina y realmente interfiere más en las dificultades laborales y escolares porque le da sueño. Se ha visto en pruebas aritméticas, por ejemplo, comparando con chicos con rinitis sin estar medicados con estos antihistamínicos de primera generación, y produce muchas veces mayores alteraciones cognitivas que la rinitis en sí. Entonces acá nuevamente, intermitente, persistente, como habíamos dicho, leve, moderada, grave, que el grave generalmente cuando está presente todos los síntomas, decía, alteración del sueño, las alteraciones cotidianas deportivas, las escolares o laborales y síntomas molestos. Cuando está todo presente se considera ya no moderada, sino grave. Bueno, y acá simplemente un recordatorio de cómo se producen, cómo se desarrollan las enfermedades alérgicas. Sabemos que existen factores genéticos, no lo hace quien quiere, sino quien puede, donde hay un desequilibrio de citoquinas, que conjuntamente con los factores ambientales que van a estar presentes, infecciones, alergenos, polución, se va a producir la sensibilización. Esa sensibilización va a dar origen a la inflamación y eso va a dar origen a la alergia. La sensibilización es como vinimos hablando acá, o sea, el alergeno que se va a poner en contacto con la célula presentadora de antígeno y con la presencia de algunas citoquinas intervinientes como el interferón gamma y niveles de interleuquina 12 bajos, que va a estimular al linfocito T helper 2, que va a actuar sobre las linfocitos B para la producción de IgE. Y todo eso bajo la acción, o sea, bajo la presencia importante de este tipo de citoquinas. Interleuquina 4, 5, 13, factor de crecimiento. Es decir, estos son las citoquinas predominantes en el tipo TH2, el tipo relacionado con la sintomatología alérgica. Para que se produzca la reacción alérgica, una vez que el paciente está sensibilizado y donde ya existe un daño epitelial, el ingreso nuevamente del alergeno va a actuar sobre el mastocito y con la presencia de citoquinas, y se van a liberar mediadores químicos. El que se elimina en la fase más temprana es la histamina a través de la degranulación del mastocito, pero hay mediadores que se van a formar en el curso de la reacción, como por ejemplo aquellos que van a atraer eosinófilos a la reacción inflamatoria, y recordemos que los eosinófilos a su vez también tienen mediadores que van a seguir degranulando y van a seguir amplificando la reacción alérgica. Y los leucotrienos, que son los que se van a formar, que se van a ir formando en el curso de la reacción. Estos son los productos del eosinófilo que se van a degranular y van a actuar fundamentalmente produciendo mayor daño epitelial. Y acá tenemos dos tipos característicos de pacientes. O sea, tenemos, si bien ambos pueden presentar una rinosinusitis alérgica, algunos pueden ser los llamados estornudadores con rinorrea y otros obstructivos. Los estornudadores con rinorrea son lo más característico, que tiene estos estornudos en salva paroxística con ese agüita anterior o posterior que moja muchos pañuelos, la presencia de prurito, una obstrucción variable, que generalmente empeora durante el día y duerme bien durante la noche.
y donde la conjuntivitis, o sea, los síntomas oculares, están presentes. Y los obstructivos son los que tienen pocos estornudos, tienen una rinorrea sobre todo posterior, es aquel que traga moco en forma permanente y que ese moco lo despierta por la noche, sobre todo, por eso empeora por la noche, donde tiene una obstrucción intensa, y que eso es lo que causa que no pueda dormir adecuadamente la noche, y le produce tos por esa congestión, por ese moco, ese goteo postnasal, y donde no posee prurito. Ambos pueden responder a una causa alérgica. Esto es lo más característico y lo que más molesta muchas veces al paciente alérgico. Esto, los obstructivos, muchas veces demanda un diagnóstico diferencial más exhaustivo, porque puede deberse a veces a causas anatómicas o a otras causas donde predomine la obstrucción. Algunas complicaciones relacionadas, el asma bronquial acompaña en un porcentaje importante de los casos, la hiposmia o anosmia, algias faciales, epistaxis recurrentes, otitis media. La rinitis alérgica, acá como factor causal, trae en un caso importante la otitis media con efusión, trastornos del sueño, se acompaña muchas veces en los chicos con hipertrofia adenoides. La sinusitis, hablamos de rinosinusitis, la sinusitis que está presente hasta en un 50% de los casos, y el asma como comorbilidad, que generalmente está presente hasta en un 40% de los casos. Por supuesto, algunas cosas que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, no es esto lo más frecuente, y acá sí nos vamos a detener un poco en cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta rinosinusitis alérgica. Lo esencial para nuestro diagnóstico es la historia clínica completa, el examen nasal, la rinoscopía anterior, que lo seguimos repitiendo, la nariz hay que mirarla, la historia de síntomas oculares, las pruebas cutáneas para determinar realmente que es alérgico y que está relacionada a algún aeroalergeno, que es bien, o sea, que es adaptado a la población general, o la búsqueda de una IG específica a través de otros métodos que generalmente son métodos mucho más caros, o sea, lo más fácil, lo más rápido y lo más, donde vamos a hacer un diagnóstico más efectivo son el prick test o pruebas cutáneas. La IgE total, la rinofibroscopía, cuando tenemos dudas si existe algún tipo de alteración anatómica o la presencia de alguna otra noxa interviniente, el moco nasal, como decíamos, para buscar la citología, para buscar la presencia de eosinófilos, y pruebas de provocación con alergenos, incluyendo rinomanometría, que esto sobre todo si suponemos alguna rinitis de tipo ocupacional y hay algún problema de tipo laboral. Pero tengamos en cuenta que esto es un método cruento porque le vamos a producir síntomas al paciente, o sea, con lo cual producir síntomas es molesto, no es un método el 100% ético, o sea, lo tenemos que hacer con un consentimiento informado, que el paciente esté de acuerdo, que se lo vamos a realizar, y tener todas las medidas de control necesarias para poder concluir los síntomas. Nosotros vamos a comenzar con la historia clínica haciendo un interrogatorio. Primero vamos a ver cuáles son los síntomas sugestivos de rinitis alérgica, cuando hay 2 o más de los siguientes síntomas por más de 1 hora en la mayoría de los días, la rinorrea acuosa, como decíamos, el agüita en la nariz, estornudos en salva, el prurito nasal intenso, la congestión, los síntomas oculares. Entonces, acá lo vamos a clasificar de acuerdo a la severidad. ¿Cuáles son los síntomas que no se asocian a rinitis alérgica? Cuando hay síntomas unilaterales, ausencia de otros síntomas característicos. Cuando la descarga postnasal se trata sobre todo de un moco espeso con o sin rinorrea anterior.
Cuando hay dolor sobre todo en la zona de los senos paranasales, cuando hay una epistaxis recurrente y cuando hay una anosmia o cacosmia. ¿Se acuerdan que para eso vimos en un principio otros tipos de rinitis con las cuales debemos hacer el diagnóstico diferencial a través de la historia clínica y a través del examen físico? ¿Cuáles son los alergenos involucrados? Los vimos: ácaros, pólenes, epitelios, cucarachas, hongos, ocupación. El examen físico, donde recuerdan la foto que vimos, vamos a ver la nariz, el puente y dorso nasal, en búsqueda de si está el surco. Vamos a evaluar la entrada de las fosas nasales a través de un rinoscopio, observar el cornete y los tabiques, la mucosa, la secreción, el desarrollo facial. Acá estamos viendo la nariz, hay que mirarla. El examen físico de los ojos, o sea, ver la conjuntiva vulvar y tarsal, la presencia de lágrimas, las pestañas, que cuando se trata de una conjuntivitis crónica disminuyen en número, van desapareciendo, y evaluar los párpados. Todo esto lo vamos a complementar con una rinofibroscopía si fuera necesario, porque consideramos que hay una obstrucción que no se está viendo adecuadamente, la endoscopía nasal, y esa rinoscopía anterior que nos va a permitir apreciar el color de la mucosa, que generalmente es pálida en la rinitis alérgica, la consistencia y el color de la mucosidad, el edema o la hipertrofia de los cornetes, si hay o no desviaciones septales, es decir, si hay algún tipo de impedimento de tipo anatómico que produzca obstrucción, y la existencia de pólipos u otras alteraciones estructurales. Acá está la rinoscopía anterior y el examen físico. Aparte de la nariz y los ojos, evaluamos lo que llamamos estigmas atópicos que estuvimos viendo, que era, por ejemplo, la presencia de la lengua geográfica, el paladar ojival, por ejemplo. Los exámenes complementarios. Como estuvimos viendo, sobre todo en laboratorio, y ahí es donde vamos a determinar, ¿es alérgica a la rinitis? Entonces, en ese caso, vamos a tener síntomas característicos, la presencia de IgE específica relacionada con la atopía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como habíamos dicho, el prick test. Acá tenemos una muestra de los alergenos que vamos a ir probando. Es una prueba inmediata donde vamos a hacer un control negativo y un control positivo, que es la histamina. Las radiologías, o sea, la radiografía de senos paranasales, un amentonazo y un afrontonazo. Aquí ven un amentonazo donde acá pueden observar, el engrosamiento de senos paranasales. Acá, esto es hipertrofia de la mucosa, fíjense un poco la diferencia con el otro seno. Y cuando la radiografía no nos dice mucho, la TAC de los senos paranasales, donde la imagen va a ser más evidente. Acá un hermoso engrosamiento de ambos senos, un poco más de este lado. La rinofibroscopía. Algunas imágenes características de rinofibroscopía con hipertrofia de cornetes y una panpoliposis nasal. Y acá, por ejemplo, es un TAC donde muestra un proceso expansivo que viene del seno frontal, maxilar y etmoidal, con la presencia de pólipo. ¿Cómo evaluamos la rinitis alérgica? Tenemos
Primero lo que dijimos, la detallada historia clínica, personal y familiar, el examen nasal, que ya lo vimos, anterior ocular, las pruebas cutáneas, que ya lo vimos, la determinación de anticuerpos, o sea, la IgE específica, si no pudimos hacer pruebas cutáneas, y los exámenes adicionales, la rinoscopía, la citología de secreción, es decir, evaluar el moco nasal, la presencia de eosinófilos, la TAC, y el desafío nasal específico que, insisto, lo guardamos para casos muy exclusivos y muy necesarios. En estos casos, acá tenemos la evaluación esencial, acá tenemos la evaluación que debe ser hecha por el especialista, pero esto el médico de atención primaria lo debe hacer, el médico clínico, el médico de familia. Cuando derivar, la historia difícil de interpretar, síntomas persistentes, severos, síntomas que no responden a la medicación habitual, niños con posibilidad de desarrollar asma o la sospecha de rinitis ocupacional, en el cual las pruebas, la evaluación tiene que ser hecha por un especialista. Y la presencia de comorbilidades, que sabemos que en un 40%, la comorbilidad más importante es el asma. El diagnóstico diferencial, síntomas sugestivos con rinitis alérgica, 2 o más síntomas de duración mayor a 1 hora, que habíamos dicho la rinitis, la hidrorrea anterior, estornudo, obstrucción, prurito, conjuntivitis, y los síntomas, repetimos, que no se asocian habitualmente a rinitis alérgica, todo esto que ya lo estuvimos viendo anteriormente. Diagnósticos diferenciales menos frecuentes. Las desviaciones septales son frecuentes, la hipertrofia de cornetes de otras causas que no sean las alérgicas, tumoraciones, hipertrofias adenoideas, el reflujo gastroesofágico, la presencia de pólipos de distintos orígenes, atresia de las coanas, los traumas nasales o la presencia de objetos extraños, sobre todo en niños, una rinorrea por una alteración del líquido cefalorraquídeo, enfermedades sistémicas como la disquinesia ciliar primaria, la fibrosis quística, el síndrome de Churg-Strauss, que es la poliangitis con granulomatosis eosinofílica, la enfermedad de Wegener, la sarcoidosis, amiloidosis, policondritis recidivante, todas esas enfermedades sistémicas que cursan con rinosinusitis. Bueno, ¿están despiertos o están todos dormidos por ahora? ¿Cómo andan? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, me alegro. ¿Pilares del tratamiento? Los pilares del tratamiento siempre yo digo que se basa o en una mesa de 4 patas, en el cual son importantes las 4 patas, o 4 columnas, pero en el cual todas son importantes. Por un lado, la farmacoterapia, en la cual tenemos que tener en cuenta la seguridad, la eficacia y que sea fácil de administrar. La evitación alergénica, es decir, si nosotros vamos a determinar a través de las pruebas cutáneas cuál es el alergeno involucrado, de alguna manera tratar de evitarlo. Es difícil, pero en algo puede ayudar. La educación del paciente y la familia. Tenemos que conocer que es una patología crónica, que lo que vamos a hacer es mantenerla controlada. No la vamos a sanar como se sana un sarampión, que lo tuvimos una vez y no se repite. Acá vamos a curar. Curar significa cuidar. Entonces, vamos a controlar la enfermedad, se puede ser alérgico sin síntomas. Entonces, siempre está indicada la educación del paciente. Y la inmunoterapia específica, que va a ser exclusivamente prescripta por especialistas cuando hay algún alergeno involucrado, con la cual podemos hacer esa inmunoterapia que va a ser efectiva para ese paciente y que es lo único que puede cambiar el curso natural de la enfermedad. Debemos conocer que en el caso de los pacientes asmáticos, hasta el 80% tienen rinitis alérgica. El asma y la rinitis alérgica comparten un proceso inflamatorio común
y la rinitis alérgica puede complicar el tratamiento del asma. Decíamos que el paciente que es exclusivamente rinítico tiene hasta un 40% de asma. Ahora, el paciente que comienza con un asma generalmente presenta hasta un 80% de rinitis alérgica. Estos son los 4 pilares que ya los vimos, vistos de otra manera. Los objetivos del tratamiento es restaurar el buen funcionalismo nasal, evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida, como cualquier tratamiento que vamos a instaurar. Vamos a tener en cuenta la edad del paciente, sobre todo para la farmacoterapia, la severidad de la enfermedad y duración de los síntomas, las complicaciones con otras afecciones y las motivaciones del paciente o de su grupo familiar. Teniendo en cuenta la etiología subyacente, la fisiopatología, los efectos secundarios producidos por las drogas, la preferencia del paciente y adherencias al tratamiento. El control ambiental, 2 palabritas, es para evitar, disminuir el contacto con los alergenos. A mayor contacto con alergeno, mayor riesgo de sensibilización, y el objetivo es prevención del desarrollo o expresión clínica de la rinitis alérgica. La farmacoterapia, un resumen de fármacos que pueden ser usados por vía oral o tópicas, los antihistamínicos que existen por ambas vías, los descongestivos, la asociación de antihistamínicos y descongestivos por vía oral, las cromonas, el cromoglicato por vía tópica que ya no lo tenemos, los corticoides que se pueden utilizar por vía oral con la actividad sistémica que producen los efectos adversos y con sumo cuidado solamente para evitar las complicaciones, pero sí los corticoides tópicos que son de amplia utilidad, los mucolíticos, anticolinérgicos por vía tópica, los antileucotrienos que tienen por ahí algún tipo de acción, muchas veces vienen mezclados con los antihistamínicos, y por vía tópica, soluciones salinas, hipertónicas, ayudan a fluidificar el moco. Recordamos los antihistamínicos de sedantes y no sedantes, los llamados de primera generación, que hablamos un poco antes de la difenhidramina, que es el más conocido, y los no sedantes o los llamados de segunda generación, loratadina, la acetiricina, que dentro de esos de esa segunda generación es el que produce un poco más de somnolencia, fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, y los tópicos como la celastina, la levocabastina, que son los que tenemos presentes en nuestro medio. Sobre todo son lipofílicas, la característica que la vida media es corta, o sea, un antihistamínico de primera generación mínimamente hay que darlo 4 veces por día para que sea efectiva. Con esas 4 veces por día el paciente tiene el efecto colateral de la somnolencia y está durmiendo todo el día. O sea, esto que acá figura, sedación, deterioro de la coordinación motora, agudeza visual, la función cognitiva, rendimiento laboral, confusión, mareos, se da. Y los efectos anticolinérgicos, que son muy frecuentes, sobre todo en pacientes de mayor edad, la retención urinaria. Yo he visto pacientes que con retención urinaria producto de antihistamínicos. Y como todos los medicamentos que ustedes saben cuando estudian farmacología, náuseas, vómitos, aumento del apetito en el caso de los antihistamínicos. Los de segunda generación son lipofóbicas, tienen una vida media variable, pero sí permiten su uso una vez por día, cada 24 horas, tienen muy pocos efectos sedantes, salvo algunos, no tienen efectos mayormente anticolinérgicos, antiserotonínicos y bloqueantes adrenérgicos, tienen un rápido comienzo de acción, algunos de ellos con unos efectos antiinflamatorios no muy marcados,
y potencian en menor grado los efectos del alcohol y de otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Algunos de ellos, que muchos ya no lo tenemos en nuestro medio, como era en una época la terfenadina y el astemisol con efectos cardíacos, pero sí se han marcado en farmacovigilancia algunos efectos cardíacos por las loratadinas. Los descongestivos orales, la pseudoefedrina, los tópicos fenilefrina, nafasolina, oximetazolina, cilometazolina, tetrahidrosalina, las famosas gotas nasales, estas son las más frecuentes y con las cuales hay que tener en cuenta todo esto que se da: nerviosismo, insomnio, irritabilidad, cefalalgia, palpitaciones, interferencia en el flujo urinario, anorexia, glaucoma, hipertensión y la taquifilaxia, es decir, el uso de gotas nasales. Los descongestivos tópicos hace que se produzca un efecto descongestivo, pero después la inflamación que se produce una vez que cede el efecto es mayor al que tenía el paciente previo a su uso, por lo que necesita cada vez la utilización de gotas más frecuentes. Los corticoides intranasales son las drogas antiinflamatorias por excelencia. Bien administradas no producen ningún tipo de riesgo, se pueden dar durante tiempo prolongado. Generalmente es importante utilizarla por lo menos 3 meses y después ir controlando al paciente a ver cuál es la respuesta. Y son los más poderosos antiinflamatorios que actúan sobre todas estas, es decir, sobre las moléculas solubles, células inflamatorias, células estructurales, y actúan sobre generalmente los corticoides sobre todos los síntomas, en mayor o menor medida: prurito, rinorrea, obstrucción nasal, alteración del olfato, síntomas oculares, cosa que no ocurre con el resto de las drogas. Existen, dentro de lo que hablábamos de las guías, el tratamiento para los distintos tipos de rinitis, o sea, ya sea que se trate de intermitente leve, moderada, severa, o persistente leve, moderada, severa. Si es intermitente leve, se prefiere un antihistamínico H1, oral o tópico, preferentemente siempre, como decíamos, de segunda generación, que no atraviese la barrera hematoencefálica, que no produzca síntomas en el sistema nervioso central. Los antileucotrienos orales que están marcados, a mi gusto, no producen no son muy útiles para los síntomas, se asocian en algunos casos a los anti-H1, y los descongestivos nasales orales que se tienen que usar por un periodo corto, no más de 5 a 7 días, por el acostumbramiento, la taquifilaxia que producen. Cuando los síntomas son intermitentes, siempre lo mismo, pero agregando el corticoide tópico nasal, y se debe reevaluar al paciente a las 2 o 4 semanas. Cuando se trata de persistente, moderada, grave, siempre el corticoide tópico es la primera línea de tratamiento y el antihistamínico simplemente como sintomático, y siempre reevaluar a las 2 o 4 semanas. En algunos casos se puede agregar descongestivos por periodos cortos o corticoides orales en el caso de suma necesidad en periodos cortos. La inmunoterapia va a tener como objetivo a corto plazo reducir la capacidad de los estímulos que provocan los síntomas, y sobre todo a largo plazo la prevención secundaria del desarrollo de nuevas sensibilizaciones, y es lo único que va a cambiar el curso natural de la enfermedad. Acá está lo que hablamos, el gráfico de las distintas drogas en relación a los distintos estadios. Esto es lo mismo viéndolo desde otro punto de vista. Siempre tener en cuenta que los descongestivos o los anticolinérgicos nasales se usan sobre todo
como tratamiento de rescate por corto tiempo, al igual que los corticosteroides orales, siempre con una dosis importante y la vamos bajando con un periodo de 3 a 5 días. Bueno, y ahora vamos a hablar 2 minutitos para finalizar algo sobre las conjuntivitis. Dentro de las conjuntivitis tenemos para clasificar las llamadas conjuntivitis alérgicas agudas, las conjuntivitis alérgicas estacionales, intermitentes, que esas son las que más acompañan a la rinitis, la conjuntivitis alérgica perenne, persistente, la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar gigante. Todas pueden tener algún tipo de implicancia inmunológica. Las conjuntivitis alérgicas son la causa frecuente de consulta para alergólogos, oftalmólogos, pediatras, médicas de familia, afectan del 5 al 22% de la población general. Hay antecedentes personales de atopía, antecedentes familiares. Los episodios son recurrentes y los síntomas son complejos. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Episodios recurrentes, no hablamos de alguna conjuntivitis de tipo ocasional. Las características clínicas comunes es la presencia de prurito ocular, lagrimeo, secreciones, el ardor, enrojecimiento, hiperemia y el edema de la conjuntiva. Y en algunos casos, mayormente en algunos tipos específicos de conjuntivitis, la hipertrofia papilar tarsal superior. Por eso es importante evaluar el ojo y dar vuelta a la conjuntiva, ayudándose con algún elemento para observarla detenidamente. La conjuntivitis alérgica aguda es más común en niños atópicos, también puede presentarse en no atópicos. La estacional es lo que acompaña precisamente a la rinitis alérgica estacional o intermitente, y la perenne afecta el 3% de la población general. Muchas veces no se acompaña de síntomas específicos de rinitis, o sea, si bien la rinitis la acompaña, no son los síntomas más frecuentes. La queratoconjuntivitis vernal se puede ver en niños y adultos jóvenes. La queratoconjuntivitis atópica afecta el 3% de la población general y sobre todo en la segunda quinta década de la vida. Y la papilar gigante, que se relaciona sobre todo con el uso de lentes de contacto, de lentes blandas, y que afecta del 10 al 15% de los usuarios de lentes blandas y del 1 al 5% de los usuarios de lentes rígidas. La dinámica de la alergia ocular, tenemos la inflamación aguda, que va a presentar ardor o prurito, eritema, edema. La inflamación crónica, donde la hiperemia, el edema siempre va a estar presente y donde pueden aparecer la fotofobia y la presencia de úlceras, y donde también se va a producir un remodelamiento con la presencia, acá ven, en la conjuntiva tarsal, de papilas gigantes. Muchas veces afecta la córnea y puede producir ceguera. El mediador más importante de la conjuntivitis alérgica es la histamina, que va a producir todos los síntomas relacionados con la histamina: prurito, lagrimeos, eritema, edema. Los mediadores que se van a producir más tardíamente, como son las prostaglandinas y leucotrienos, que van a ser responsables del eritema, dilatación vascular, hiperemia, el edema, que producto de la permeabilidad vascular periorbital y la quemosis, el dolor y la sensibilización nerviosa. Los leucotrienos más tardíamente aún que las prostaglandinas, que van a producir edema y espesamiento conjuntival. Y los factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos, al igual que lo que ocurre en la rinitis alérgica, va a producir la destrucción celular, como habíamos visto en el gráfico
de la rinitis y la disrupción de la superficie ocular, es decir, del epitelio, lo cual va a permitir el mayor ingreso de alergeno y la perpetuación de los síntomas. Esto es la foto más característica de la conjuntivitis alérgica estacional. Acá está la conjuntiva hiperémica, conjuntivitis alérgica perenne, aún más hiperémica. ¿Y cómo vamos a realizar el diagnóstico? Por un lado, el oftalmólogo que va a realizar el examen clínico, un exhaustivo examen ocular. Se puede realizar en algunos casos el test de provocación. Siempre la provocación es para casos específicos y necesidad. Recordemos que son métodos cruentos. Y el alergista, donde va a ser la historia clínica característica de la enfermedad alérgica, evaluar alergenos a través del prick test y los test de provocación si sospechamos en forma específica que está relacionada con la ocupación y es necesario utilizar. Todo esto para todos estos tipos de conjuntivitis en la cual vamos a realizar un manejo terapéutico adecuado. Bueno, tratamiento de las conjuntivitis relacionadas con alérgica, no nos vamos a meter en el tema, simplemente saber que se acompañan a la rinitis con la presencia de los antihistamínicos, mejoran mucho los síntomas oculares. Y por supuesto, existen, al igual que las drogas que tenemos de uso local, existen el uso de antihistamínicos locales en forma ocular, la presencia, el uso de algunas drogas preventivas como cromobicato, también local para los ojos, muchas veces solo, algunos mezclados con algunas otras drogas. Y por supuesto, existe la posibilidad de tratamientos más importantes cuando los casos no revierten. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Acá tienen mi mail, amarcipar@gmail.com.